El nombre le venía de la colonia, porque allí se sentaba desde entonces los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas postizas, que escribían por encargo toda clase de documentos a precio de pobre, memoriales de agravio o de súplica, alegatos jurídicos, tarjetas de congratulación o de duelo, esquelas de amor en cualquiera de sus edades. No era de ellos, desde luego, de quienes les venía la mala reputación de aquel mercado fragoroso, sino de mercachifles de recientes que ofrecían por debajo del mostrador cuantos artificios equívocos llegaban de contrabando en los barcos de Europa, desde postales obscenas y pomadas alentadoras, hasta los célebres preservativos catalanes de crestas de iguanas que alentaban cuando era del caso, o con flores en el extremo para que se desplegaran sus pétalos a voluntad del usuario. Fermina Daza, poco diestro en el uso de la calle, se sometió en el portal sin fijarse por dónde andaba, buscando una sombra de alivio para el sol del bravo de las 11. Se sumergió en la aljeburía caliente de los limpiabotas y los vendedores de pájaros, de los libreros de lance y de los curanderos de las pregonas de dulces. Se anunciaban a gritos por encima de la bulla de las cocadas de piña para las niñas, las de coco para los locos, las de panela para Micaela, pero ella fue indiferente al estruendo, cautivada de inmediato por un papeleo que estaba haciendo demostraciones de tinta mágica de escribir, tintas rojas con el clima de la sangre, tintas con visos tristes para recados fúnebres, tintas fosforescentes para leer en la oscuridad, tintas invisibles que se revelaban con el resplandor de la lumbre. Ella las quería todas para jugar con Florentino Ariza, pero asustarlo con su ingenio. Pero al cabo de varias pruebas se decidió por un frasquito de tinta de oro. Luego fue con las dulceras sentadas detrás de sus grandes redomas y compró 6 dulces de cada clase, señalándolos con el dedo a través del cristal, porque no lograba hacerse oír en la gritadería. 6 caballitos de ángel, 6 conservitas de leche, 6 ladrillos de ajonjolí, 6 alfajores de yuca, 6 diabolines, 6 piononos, 6 bocaditos de la reina, 6 de esto y 6 de lo otro, 6 de todo, y los iba echando en la canasta de la criada con una gracia irresistible, ajena por completo al tormento de los nubarunes de mosca sobre el almíbar, ajena al estrúpico continuo, ajena al vaho de sudores rancios que reverberaban en el calor mortal. La despertó del hechizo una negra feliz con un rapo de colores en la cabeza, redonda y hermosa, que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo de carnicero. Ella lo cogió, se lo metió entero a la boca, lo saboreó y estaba saboreándolo con la vista errante en la muchedumbre, cuando una conmoción le sembró en su sitio, a sus espaldas, tan cerca de su oreja que solo ella pudo escucharlo en el tumulto, había oído la voz. Este no es un lugar para una diosa coronada. Ella volvió la cabeza y vio a 2 palmos de sus ojos de los otros ojos glaciales, el rostro lívido, los labios petrificados de miedo, tal como los había visto en el tumulto de la misa del gallo la primera vez que él estuvo tan cerca de ella. Pero a diferencia de entonces, no sintió la conmoción del amor, sino del abismo del desencanto. En un instante se le reveló completa la magnitud de su propio engaño, y se preguntó aterrada cómo había podido incubar durante tanto tiempo y con tanta sevicia semejante quimera en el corazón. Apenas alcanzó a pensar, Dios mío, pobre hombre. Florentino Ariza sonrió. Trató de decir algo, trató de seguirla, pero ella lo borró de su vida como un gesto de la mano. No, por favor, le dijo. Olvídelo. Esa tarde, mientras su padre dormía la siesta, le mandó con gala plácida una carta de 2 líneas. Hoy al verlo me di cuenta de que lo nuestro no es más que una ilusión. La criada le llevó también sus telegramas, sus versos, sus camelias secas y le pidió que devolviera las cartas y los regalos que ella le había mandado. El misal de la tía escolástica, las nervaduras de hojas de sus herbarios, el centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver, las medallas de santos, la trenza de sus 15 años, con el lazo de seda del uniforme escolar. En los días siguientes, al borde de la locura, él escribió numerosas cartas de desesperación y accedió a la criada para que se las llevara, pero ésta cumplió las instrucciones terminantes de no recibir nada más que los regalos devueltos. Insistió con tanto ahínco que Florentino Ariza los mandó todos, salvo la trenza, que no quería devolver mientras Fermina Daza no le recibiera en persona para conversar, aunque fuera un instante. No lo consiguió. Temiendo una determinación fatal de su hijo, Tránsito Ariza se bajó de su orgullo y le pidió a Fermina Daza
que le concediera a ella una gracia de 5 minutos, y Fermina Daza la atendió un instante en el zaguán de su casa, de pie, sin invitarla a entrar y sin un mínimo de flaqueza. 2 días después, al término de una disputa con su madre, Florentino Ariza descolgó el muro de su dormitorio del nicho de cristal polvoriento, donde tenía expuesta la trenza con una reliquia asegurada, y la misma Tránsito Ariza le devolvió en el estuche de terciopelo bordado de hilos de oro. Florentino Ariza no tuvo nunca más una oportunidad de ver a solas a Fermina Daza, ni de hablar a solas con ella en los tantos encuentros que sus muy largas vidas, hasta 51 años y 9 meses y 4 días después, cuando le reiteró el juramento de fidelidad eterna y amor para siempre en su primera noche de viuda. El doctor Juvenal Urbino había sido el soltero más apetecido de los 28 años. Regresaba de una larga estancia en París, donde hizo estudios superiores de medicina y cirugía, y desde que pisó tierra firme dio nuestras abrumadoras de que no había perdido un minuto de su tiempo. Volvió más atildado que cuando se fue, más dueño de su índole, y ninguno de sus compañeros de generación parecería tan severo y tan sabio como él en su ausencia. Pero tampoco ninguno había que bailara mejor la música de moda ni improvisara mejor el piano. Seducidas por sus gracias personales y por la incertidumbre de su fortuna familiar, las muchachas de su medio hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba también a quedarse con ellas, pero logró mantenerse en estado de gracia, intacto y tentador, hasta que sucumbió sin resistencia a los encantos plebeyos de Fermina Daza. Le gustaba decir que aquel amor había sido el fruto de una equivocación clínica. Él mismo no podía creer que hubiera ocurrido, y menos en aquel momento de su vida cuando todas sus reservas pasionales estaban concentradas en la suerte de su ciudad, de la cual había dicho con demasiada frecuencia y sin pensarlo 2 veces que no había otra igual en el mundo. En París pescaba del brazo de una novia casual en el otoño tardío, montuno de las castañas en el brasero, los acordeones lánguidos, los enamorados insaciables que no acababan de besarse nunca en la terraza abierta, y sin embargo, él se había dicho con la mano en el corazón que no estaba dispuesto a cambiar por todo eso un solo instante de su Caribe en abril. Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Pero cuando volvió a ver desde la barandana del barco del promontorio blanco del barrio colonial, los gallinazos inmóviles sobre los tejados, las ropas de pobres tendidas a secar en los balcones, solo entonces comprendió hasta qué punto había sido una víctima fácil de las trampas caritativas de la nostalgia. El barco se abrió paso en la bahía a través de una colcha flotante de animales ahogados, y la mayoría de los pasajeros se refugiaron en los camarotes huyendo de la pestilencia. El joven médico bajó de la pasarela vestido de alpaca perfecta, con un chaleco y guardapolvos, con una barba de pastor juvenil y el cabello dividido por una raya neta y pálida, y con un dominio bastante para disimular el nudo de la garganta que no era de tristeza sino de terror. En el muelle casi desierto, custodiado por soldados descalzos sin uniforme, lo esperaban las hermanas y la madre con sus amigos más queridos. Los encontró malicientos y sin porvenir, a pesar de sus aires mundanos, y hablaba de las crisis y de la guerra civil como algo remoto y ajeno. Pero todos tenían un temblor evasivo en la voz y una incertidumbre en las pupilas que traicionaban las palabras. La que más lo conmovió fue la madre, una mujer todavía joven que se había impuesto en la vida con su elegancia y un ímpetu social, y que ahora se marchitaba a fuego lento con el aura de alcanfor de sus crespones de viuda. Ella debió reconocerse en la perturbación del hijo, pues anticipó a preguntarle en defensa propia por qué venía con esa piel traslúcida como de parafina. «Es la vida, madre», dijo él. «Uno se vuelve verde en París». Poco después, ahogándose de calor junto a ella en el coche cerrado, no pudo soportar más la inclemencia de la realidad que se metía a borbotones por la ventanilla. El mar parecía de ceniza, los antiguos palacios de marqueses estaban a punto de sucumbir a la proliferación de los mendigos, y era imposible encontrar la fragancia ardiente de los jazmines detrás de los Se quedó saumerios de atónito en muerte de su los sitio, albañiles hasta abiertos. que la criatura de Todo la le aparición pareció más acabó de pequeño cruzar que la cuando plaza se sin fue, apartar la más vista de su indigente y camino. lúgubre. Pero el mismo Y poder había irresistible tantas que lo ratas paralizaba lo hambrientas obligó en el después a amular de las precipitarse calles en que los pos de caballos ella del cuando coche trasquilaban dobló la esquina asustados. de la catedral
y se perdió en En el el largo tumulto camino desde el puerto hasta su casa ensordecedor en de el los corazón del barrio de los vericuetos del Virreyes, comercio. no encontró nada que le La pareciera siguiente, digno de sus sin dejarse nostalgias. ver, descubriendo los Derrotado, gestos volvió la cotidianos, la cabeza gracia y para la que no madurez lo viera su prematura del madre y ser le soltó a llorar que en más amaba en silencio. el mundo y al que veía El por antiguo primera vez palacio en del estado Marqués de natural. Casuldero, Le asombró la fluidez con residencia la que histórica abría de los paso Urbino de la en la calle, no era muchedumbre, el que lo mientras Gala mantenía más plácida altivo se en el promedio del mandaba naufragio. encontronazos y El le doctor enredaban los Juvenal canastos Urbino y lo tenía que descubrió correr con el para no corazón perderla. hecho trizas desde que Ella encontró por navegaba en el el zaguán desorden de la calle tenebroso con y un vio la ámbito propio frecuencia y de un polvorienta tiempo del jardín distinto, anterior. sin tropezar con Y la nadie, mañana como de un montes en murciélago en las flores por donde tinieblas. andaban Había iguanas estado y se muchas dio veces cuenta de en el que comercio faltaban con la tía muchas escolástica, pero losas de siempre fueron mármol y que compras otras menudas, estaban rotas, pues su padre en en la persona se vasta encargaba de abastecer la casa, y escala no solo dos muebles y con comida, barandales sino inclusive de de las cobre ropas que de mujer. conducían en la Así que estancia aquella principal. primera salida fue Su para ella padre, una un aventura médico más fascinante y abnegado que deslizada en sus eminente, sueños de había niña. muerto en la epidemia de cólera No prestó asiático que atención a los solo la precios de población los 6 años cumbreros antes, que le ofrecían el y jarabe para con el él amor había eterno, muerto el ni a las espíritu de la súplicas de casa, los mendigos Doña Blanca, tirados en los la zanganes madre, en sus sofocada por hagas un luto previsto humeantes, para ser ni al eterno. indio falso que Había trataba de sustituido venderle por un caimán amaestrado. convenarios Hizo un vespertinos recorrido las largo célebres y veladas minucioso, líricas y sin sus rumbo conciertos de pensado, cámara de mal con humor. demoras que no tenían Las otro dos motivo que el hermanas, contra deleite sus sin gracias prisa en el naturales y su espíritu de las vocación cosas. festiva, eran carne de Entró en convento. cada portal El donde doctor hubiera algo Juvenal que vender, Urbino no y en durmió ni todas un partes instante en la encontró noche de algo su que llegada, aumentaba sus ansias de asustado por la vivir. oscuridad y el silencio, Gozó y rezó con 3 el rosarios hábito al Espíritu Santo y de cuántas Bertier oraciones recordaba de para los conjurar paños de los calamidades y halcones, se naufragios envolvió en las y sedas toda clase de estampadas, se acechanzas. rió de su propia risa al verse disfrazada Mientras de un Manuela con una alcabarán que se metió peineta por y la un puerta abanico mal de flores cerrada pintadas frente al cantaba cada espejo de hora, cuerpo entero, a la hora en de punto dentro alambre del de oro. dormitorio. En la Lo bodega del atormentaron Tamarinos los gritos destapó un barril alucinados de de las bocas de aranque un de vecino salmuera que le manicomio recordó de las la noches del divina pastora, noroeste. la gota Muy inclemente del niña, tinajero en en San el Juan de la albero Ciénega, cuya le resonancia dieron a colmaba el probar una ámbito de la morcilla de casa. alicate que Los pasos tenía un sabor zancudos de del regaliz, alcabarán y compró 2 para el desayuno del sábado, y además unas perdido en el pencas de dormitorio, bacalao y un sumido frasco de congénito en la grosellas en oscuridad, aguardiente. la presencia invisible En la del tienda de padre muerto especias, de en la el masa puro mansió placer del dormida. olfato, Cuando el estrujó alcabarán hojas de cantó las 5 junto con salvia los y gallos del orégano en vecindario, las el palmas de doctor las manos Juvenal y compró Urbino un se puñado de clavos de encomendó en olor, cuerpo y alma a otro la de divina anís, providencia, porque no y otro sentía de con 2 de ánimos para jengibre y vivir uno un de día más en enebro, su y patria de salió bañada escombros. en lágrimas de Sin risa de embargo, tanto el estornudar afecto por de los los vapores suyos, de los la domingos pimienta de campestres, Calima. los halagos En la codiciosos de las solteras de botica su clase, francesa, mientras compraba terminaban por jabones de mitigar las Ruther amarguras de y la agua primera de impresión. Ventouil, le Fue pusieron detrás de la habituándose oreja poco a un poco toque los del perfume que bochornos de estaba de octubre, moda en París, y le dieron a una los olores tableta de desodorante excesivos, a para los después juicios de fumar. prematuros de sus amigos, Jugaba a al comprar, mañana es cierto, veremos. pero lo que de No se veras le hacía preocupe, falta hasta lo que compraba terminó de sin más rendirse a los vueltas, hechizos de la con una costumbre. autoridad que no No permitía tardó en pensar que lo concebir una hiciera por primera justificación vez, fácil pues era para su consciente de que abandono. no compraba solo Aquel para era su ella, mundo, sino se lo también dijo, para él. el mundo triste y progresivo que 12 Dios le yardas había deparado y él de se lo lino debía. para los manteles de la mesa de ambos, Lo el primero que percal para hizo fue las tomar sábanas de boda posesión del con el consultorio de relente su de los padre. humores de Conservó ambos en de su sitio amanecer. los muebles Lo ingleses más duros y exquisito de cada serios, rosa para cuyas disfrutarlo maderas juntos en la suspiraban de casa los del hielos amor. del amanecer, pero mandó Pedía para el rebaja y desván sabía los hacerlo, tratados de la discutía ciencia con gracia virreinal y y la dignidad, medicina hasta romántica, obtenerlo mejor, y puso y en pagaba con los piezas de oro anaqueles que los variados tenderos los probaban de con la el nueva puro escuela gusto de de oírlas Francia. cantar en el mármol Descolgó del los cromos mostrador. descoloridos, salvo el del Florentino médico disponible de la muerte Arisa de una le enfermedad espiaba desnuda y maravillado, el juramento le perseguía hipocrático sin impreso en aliento. letras Tropezó góticas, varias veces y con los colgó en su canastos de la lugar, junto criada al que diploma respondió a sus único de su excusas con padre, una los sonrisa, muchos y y muy ya le había valeros pasado que él tan había cerca que obtenido él con alcanzó a percibir calificaciones la brisa de óptimas su en olor, distintas y escuelas si de Europa. entonces no lo vio, no fue Trató de porque no imponer pudiera, criterios sino por la amorosos en el altivez en su Hospital modo de de la andar. Misericordia, Le pero no le fue parecía tan tan fácil como le bella, había tan parecido en seductora, sus tan entusiasmos distinta de la gente juveniles, común, pues la que no rancia entendía casa por de qué salud se nadie se trastornaba como él con las empecinaba en sus castañuelas de sus supersticiones tacones en los doquienes de atávicas, las calles. como Ni la se de le poner las desordenaba el patas de la corazón en cama el aire de los en suspiros de sus potes con volantes. agua para Ni impedir se que se volvía loco subieran de las amor todo el enfermedades, mundo con los o la de vientos de su exigir ropa de trenza. etiqueta y El guantes de vuelo de sus gamuza en la manos, sala el de oro de su cirugía porque risa. se No daba había por perdido un sentado que gesto la suyo, elegancia era ni un condición índico de su esencial carácter, pero no para se la atrevía a ascetis. acercárselo por el temor No de podían malograr el soportar que el encanto. joven recién Sin embargo, llegado cuando
cuando ella saboreara se la metió orina en del el enfermo para Bulora, descubrir la presencia de el azúcar, portal de los que citara escribanos, el él se dio charcot y cuenta al de que estaba Jesús como arriesgándose a si perder fueran la los ocasión compañeros de que cuarto que anhelaba hacían las durante clases años. severas advertencias Felina sobre Daza los riesgos compartía con mortales sus de las compañeras del vacunas. colegio En la cambio idea tenía una peregrina fe de que el sospechosa en portal el de nuevo los invento de escribanos sus era un lugar de supositorios. perdición, Tropezaba con vedado todo, por su espíritu supuesto a las renovador, su señoritas civismo decentes. maniático, su Era una sentido galería del de arcadas humor frente a una retardado en la plazoleta tierra donde se de guasones estacionaban los coches inmortales. de alquiler Todo lo y que las era en carretas realidad de sus carga virtudes tiradas por más burros, y donde se apreciables volvía suscitaban más del denso recelo el de los bullicio del colegas comercio mayores y las popular. burlas colapsadas de los jóvenes.